Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 12. Hoy estaremos terminando este capítulo. Capítulo 12 inició con una cena al Señor Jesucristo. Amigos de Lázaro, familiares, discípulos del Señor Jesucristo, fueron invitados ya que querían ofrecer al Señor esta celebración por lo que Él había hecho con su amado amigo Lázaro al resucitarle. Y en medio de la cena, una mujer, la hermana de Lázaro, María, tomó un perfume de gran precio y lo derramó en el Señor Jesucristo. Esto fue motivo para que el Señor Jesucristo, en su plan eterno, hablara de aquella muerte que estaba preparada para Él. La casa se llenó del olor de ese perfume. Y lo importante no era tanto el perfume, lo importante no era tanto lo que la mujer había hecho, lo importante era lo que Cristo iba a hacer por ellos al dar su vida. Pero también aprendimos acerca de la necesidad de servir a Cristo. Hubo uno que no quiso servir a Cristo, que estaba pensando solo en sus intereses, era Judas, el traidor. Después seguimos avanzando y vimos aquel precioso momento en que Cristo es proclamado Rey cuando entra a Jerusalén, cumpliendo así la palabra de Dios. El Rey eterno triunfó sobre la muerte, la enfermedad, sus enemigos y es el Rey de su pueblo. Un día todos enfrentarán y estarán enfrente del Rey. Él volverá y todos doblarán rodilla para reconocer su autoridad. Su pueblo espera con gozo su regreso. Seguimos avanzando y recordamos aquel momento en que Cristo habla de que ha llegado el momento para que Él sea exaltado. Él está en control de todo, no los hombres. El tiempo de ir al Calvario no fue una casualidad, sino que todo estaba en el decreto eterno de Dios. Fuimos confrontados con la verdad que seguir a Cristo lo demanda todo. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Continuamos aprendiendo que Cristo tiene poder para traer a los suyos. Aquellos que vienen a Él serán los mismos que Él llame. No solo porque digan que Jesús es Rey, no porque pregunten por Él. Jesús mismo, al ir a la cruz, aseguró su llamado y su sacrificio para aquellos que Él mismo llamaría. Esa gracia soberana, de todo lugar, de todo pueblo, de toda nación, un llamado general, aún en medio de las tinieblas de este mundo caído, Él los atraerá porque Él es la luz de este mundo. Las señales fueron hechas para creerle. Aún así muchos dudaron, teniendo las escrituras, porque la incredulidad llenó sus corazones. Todo estaba en el plan divino, aún la incredulidad de ellos, para que creamos en Dios, tanto en los elegidos como en aquellos que Dios esconde su gracia. El llamado del capítulo 12 es a creer a aquel que sería crucificado, como fue anunciado. Ese es el propósito del libro de Juan, un llamado a creer en el Cristo glorioso, no creer falsamente como muchos lo hicieron, que amaron más su honra, su vanagloria, que la gloria de Cristo. Y ahora vamos a finalizar con un solemne llamado a recibir con fe las palabras del Señor en su oficio de profeta, ya que un día todos lo enfrentaremos, ya sea como Salvador o como juez. Esta tarde, hablaremos de tres cosas. El título del mensaje es las consecuencias de creer o de rechazar a Cristo y su palabra. Estaremos hablando de creer a la unidad entre el Padre y el Hijo, creer al Hijo que trae las palabras del Padre y las consecuencias de creer o de rechazar. Estaremos tratando esos tres puntos. Entonces, en primer lugar, creer a la unidad entre el Hijo y el Padre. Y vamos a leer entonces los últimos versos que tenemos para esta tarde.
Juan capítulo 12, versículos del 44 hasta el 50. Dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El verso 44 inicia con un clamor del Señor. Esto es una palabra fuerte, indica un llamado urgente, profundo, para que se ponga atención a lo que Él está diciendo. No sabemos exactamente cuándo fueron dichas esas palabras que nosotros leemos ahora, porque anteriormente en el versículo 36 dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Posiblemente en esa salida que iba haciendo el Señor Jesucristo, Él habló estas palabras y Juan registró lo que nosotros tenemos aquí, pero no lo sabemos con exactitud. Pero Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y esta frase podría resultar confusa si no la entendemos o comparamos con otras partes de la Escritura. Por ejemplo, en Juan, voy a leer algunos pasajes para ustedes, después les pediré que busquen conmigo algunos otros. En este que leo es Juan 13:20, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces vemos esa coordinación que hay entre esas frases. En Juan 8:19 ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces el sentido de la frase que tenemos aquí, el que cree en mí, no cree en mí, debemos entenderla de esta manera. Es: el que cree en mí, no solo o exclusivamente cree en mí, sino en aquel que me envió. Ahora entendemos la frase. No solamente cree en mí, sino en aquel que me envió. Porque si nosotros nos enfrascamos en esa frase que dice no cree en mí, estaríamos en contra de todo lo que está en este evangelio y en toda la Biblia. Porque el propósito de este evangelio es que crean en el Hijo. Así termina este evangelio. Entonces debemos entenderla en ese sentido. El que cree en mí no solamente cree en mí, sino en aquel que me envió. Igualmente nosotros lo tenemos en el versículo 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Ese es el mismo sentido. Creer al Hijo y ver al Hijo es ver y creer al Padre. Vamos a buscar ahora Juan 14, versículos 7 al 11. Juan 14, versículos 7 al 11. Creo que esta lectura nos ayudará aún más a comprender esto. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, entendemos que esta es una forma de hablar para que podamos comprender que las palabras de Cristo son las palabras del Padre, que ver a Cristo es ver al Padre, que creer a Cristo es creer al Padre. Entonces nos revelan algo muy, muy importante. Nos revelan la unidad entre el Padre y el Hijo. Nos muestran la divinidad del Hijo de Dios, ya que creer y ver al Hijo es creer y ver al Padre.
El apóstol Pedro dijo lo siguiente: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 1 Pedro 1:21. Mediante el cual creéis en Dios. Hebreos 1:3 también dice lo siguiente acerca de Cristo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La misma esencia. La misma esencia. De igual manera, no creer al Hijo y no ver al Hijo como el enviado del Padre es no creer y no ver a Dios que le envió. Cuando alguno cree y ve al Hijo por la fe, entonces esa persona tiene salvación. Esa salvación está asegurada porque solo el Hijo nos lleva al Padre. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Honrar al Hijo es honrar al Padre. La misma esencia del Hijo es la del Padre. Es consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a Él. Cuando una persona cree y ve al Hijo como Dios, como Señor, como aquel que es dueño de todo, como aquel que debe ser adorado, honrado, temido, exaltado, creído, esa persona ha recibido la gracia de Dios, porque solo por la gracia de Dios una persona puede ver estas cosas. Creer al Hijo y verlo, ver a aquel que es enviado del Padre, eso es una gracia de Dios. Era una imposibilidad para aquellos hombres creer estas cosas. Creer que ese que estaba al frente de ellos era el mismo Dios. El mismo Dios que hizo todas las cosas. El mismo Dios que hizo grandes señales en Egipto. El mismo Dios que habló en el Sinaí. No podían creerlo, que era el mismo Dios. La incredulidad llenaba sus corazones, pero la Biblia nos habla de que Dios mismo vendría. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Habían visto las pruebas, habían visto las señales y aún así se negaban a creer. Y Él fue anunciado por los profetas. Isaías anunció de Él. Y Cristo leyó en la sinagoga acerca de esta profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Poner la esperanza en el Hijo es ponerla en el Padre. Ser perdonado por el Hijo es ser perdonado por el Padre. Ser salvado por el Hijo es ser salvado por el Padre. Amar al Hijo es amar al Padre. Tuvieron la luz frente a ellos y no la creyeron. Él es la luz. Las tinieblas del error son quitadas cuando Él ilumina. Tinieblas del pecado, de la esclavitud desaparecen cuando se cree en Él. Él vino a este mundo, un mundo caído, un mundo donde los hombres adoran, sirven y creen a todo lo creado en lugar de a Dios. Aún estos hombres judíos que decían creer en Dios estaban en tinieblas. ¿Por qué? Porque no habían creído al Hijo. A pesar de que eran hijos de Abraham, a pesar de tener las Escrituras como esa gran bendición, su corazón y su mente estaban en tinieblas. Las tinieblas traen temor. Caminar en la oscuridad lleva el corazón al miedo. Pronto caerá, no sabe qué va a pasar, no sabe hacia dónde va. Fueron las mismas tinieblas que llenaban el corazón de Nicodemo, a pesar de ser un maestro de Israel. No sabía. Así la persona sin Cristo vive en temor, no sabe qué será de su vida, cree que va bien, tal vez no ha matado a nadie, no ha robado, no anda en la calle gritando improperios, no es una persona agresiva, de vez en cuando va al culto, va a la misa, piensa que todo está bien, pero está en tinieblas, porque solo Cristo es la luz.
creer a Cristo, creer al que fue enviado para darme salvación, creer que Él murió por mí para salvarme de mis pecados, que Él fue a la cruz y pagó completamente la deuda por mi maldad. Tener esa luz, eso es salvación. Eso es salvación. Aceptar y entregarse a esta verdad ilumina la vida, el alma, la mente y se encamina para un día encontrarse directamente con Dios que le da vida eterna. Esa luz verdadera. No hay temor, no hay temor, porque el que ha creído al Hijo cree al Padre, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Con tus ojos verás al Señor como lo creyó Job. Esas tinieblas son una ignorancia voluntaria a la verdad de Cristo, ignorancia a la verdad de Cristo como el Hijo de Dios que ha venido en carne para dar salvación. Un rechazo a la humanidad y la divinidad de Cristo trae consecuencias. Pero gracias a Dios que vino la luz a este mundo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, decía el profeta Malaquías. Ese es el sol, Él es Cristo. Traerá justicia, traerá salvación. Ya no habrá que temer, sino que saltaría de alegría el corazón al saber que ha llegado aquel que disipa las tinieblas del error, del pecado. Él es Jesucristo, Él es la luz. En segundo lugar, tenemos creer al Hijo, que trae las palabras del Padre. Versículos 49 al 50. Dice Juan 12, 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús es el profeta anunciado. Él no es un profeta, Él es el profeta de Dios. De Dios mismo vienen sus palabras. El apóstol Pedro, hablando a la multitud, dijo en relación a lo que había dicho Moisés. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará el profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hablando acerca del Señor Jesucristo. Él es Jesús, Él trae las palabras del Padre. No porque las escuchó directamente de alguien. No, Él las escuchó directamente del Padre. No por un tiempo, sino desde siempre. Él trajo la palabra porque Él mismo es la palabra. Cuando Cristo dice que Él no habla por su propia cuenta, nos da a entender que la voluntad del Hijo y del Padre es una misma. Que escucharlo a Él es escuchar al Padre. Que escuchar las palabras del Hijo es escuchar el mismo mandamiento del Padre. Cuando Cristo dice y habla en relación a órdenes, a la condición espiritual de las personas, cuando Él iba al Calvario a morir, cuando Él hizo todo lo que hizo, estaba en completa voluntad con el Padre, decretada desde la eternidad. Cristo no dijo, alguien me contó. No, Cristo dijo, estas son las palabras del Padre. Por experiencia propia, yo mismo he estado con el Padre, he escuchado su voz y he dicho conforme Él me ha declarado. Algo muy importante acerca de los profetas, que ya muchas veces se ha dicho desde este púlpito, es que los profetas debían decir las palabras de Dios. Ellos no podían decir algo contrario a las palabras. Así dijo el Señor, de esta forma. Este mismo profeta de Dios, Moisés, el Señor le habló y le dijo: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos. Así dirás. O sea, no podía cambiar las palabras. También cuando se acercó a Faraón, debía hacer algo muy parecido. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. El profeta de Dios debía hablar las palabras de Dios. Pero este profeta de Dios, Moisés, no entró a la tierra prometida.
La Biblia nos dice que en una ocasión el pueblo estaba con una gran necesidad de agua. Y el pueblo clamó y murmuró delante del Señor. Moisés fue y habló al Señor en medio de esta situación. Y el Señor le dio orden acerca de lo que él debía hacer. Él debía hablar a la roca para que de ella saliera agua, conforme Dios lo había dicho. Pero en el enojo de Moisés no hizo lo que Dios le mandó. Y en vez de eso, golpeó aquella roca. Y no pudo entrar a la tierra prometida. Él no santificó las palabras del Padre. Él no hizo como Dios le había dicho. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el profeta. Porque todas sus palabras santificaron al Padre. Él cumplió exactamente cada cosa que dijo el Padre en su voluntad. No cambió nada. Hizo todo conforme se le había indicado. La vida eterna está asegurada para los que creen, porque Cristo obedeció completamente. Porque Él no falló en nada. Él cumplió todos los mandamientos. Él obedeció perfectamente para dar vida a su pueblo. Ninguno de nosotros ha podido obedecer perfectamente los mandamientos. Ni Adán, el primer hombre, obedeció, pero Cristo sí lo hizo. Creer al Hijo es creer al Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. Escuchar sus palabras es escuchar las palabras del Padre. Usted puede entregarse completamente al Hijo. Se está entregando al Padre también. Hay completa seguridad. No hay temor en obedecer a Cristo, porque sus palabras son las del Padre. No hay malentendidos entre el Hijo y el Padre. No hay forma de que el Padre dijera una cosa y el Hijo otra, por las circunstancias o por lo que fuera. Es una misma voluntad. Las palabras del Padre lo habían confirmado desde los cielos. Versos atrás. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como siervos de Dios también somos aquí enseñados en algo. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todos los que son siervos de Dios deberíamos poder decir así: así como Dios me dijo, así les estoy diciendo a ustedes. Así, de esta manera. Nosotros no sabemos, pero Cristo sí sabe. Él sabe todas las cosas. Cristo daría vida eterna a su pueblo. Nosotros somos de este mundo, pero Él es eterno. Quien nos puede hablar de la vida eterna es el Hijo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El mandamiento del Padre es que creamos al Hijo, y el mandamiento del Hijo es que creamos al Padre que envió al Hijo. Cuando alguno por la fe viene a Cristo, ha creído que Cristo es el Hijo de Dios, que fue enviado del Padre, ha creído que Cristo es Dios, igual que el Padre, ha creído que Cristo es suficiente para salvarlo y llevarlo al Padre. Para finalizar este segundo punto, quiero decir lo siguiente. Cuando Cristo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, es un claro mensaje a que rechazar a Cristo y sus palabras es rechazar las palabras de Dios. No es rechazar las palabras de cualquier hombre. No es rechazar las palabras de cualquier hombre. Las palabras dichas en la corte celestial, el decreto eterno, las palabras que trajo Cristo son palabras eternas y vivas que nunca cambian y que permanecen para siempre. Cuando una persona rechaza las palabras de Cristo, está rechazando ese decreto eterno, las palabras eternas del Padre, dadas por el Señor eterno, en el cual habla y los querubines tapan, o los serafines tapan sus rostros delante de aquel que habla. Cuán grande es el pecado del hombre cuando rechaza las palabras de Cristo. Está rechazando palabras eternas del Dios eterno y del Dios vivo. ¡Qué pecado! Piensa en un momento en la gravedad de ese pecado. En tercer lugar, las consecuencias de creer o de rechazar. Versículos 47 y 48. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Hay un gran precio para aquel que no oye y no guarda las palabras de Cristo. Veamos que no dice solamente que si oye, no, es que también las debe guardar. Eso significa que las acepta, las tiene como verdaderas y se vuelven para él su vida. Las palabras de Cristo y su persona tienen equivalencia. Rechazar sus palabras es rechazarlo a él. He conocido personas que dicen, mire, yo tengo una diferencia con lo que usted piensa, pero no con quien usted es. Qué difícil eso, ¿verdad? Porque uno tal cual piensa, así tal cual es. Puede ser porque las personas un día piensan una cosa y otro día piensan otra. Pero con Cristo no es así, porque Él es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios. Cuando Él dice la verdad, habla verdad. No hay mentira ni engaño en Él, siempre será el mismo. Hay un gran precio en no poner atención a las palabras de Cristo y no guardarlas. Aquellos hombres escucharon las palabras de Cristo, pero no quisieron creerlas, no quisieron guardarlas como las palabras de Dios, no las aceptaron. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Jeremías capítulo 16. Jeremías, profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículos 10 al 13. Sí, Jeremías 16, 10 al 13. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas te dirán, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí cada uno de vosotros camina, cada cual tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No guardaron y no oyeron. ¿Cuál es el resultado de no escuchar y guardar sus palabras? ¿Cuál es? Viene juicio. Viene juicio. En relación a esto también debemos hacer una aclaración, porque ahí en Juan capítulo 12 dice, yo no le juzgo. Si ustedes pudieron leer, en Juan capítulo 12 dice, yo no le juzgo. Versículo 47. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Acaso Cristo no juzgará? Ya antes nosotros habíamos leído que en el versículo 31 decía y se anunciaba de un juicio. Entonces, ¿hay confusión o hay contradicción en las palabras de Cristo? De ninguna manera. En Juan 5:22 el Señor dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Hay un sentido primario en que cuando muchas veces Cristo habla de juzgar, eso significa que Él es Dios y que Él puede juzgar correctamente entre lo bueno y lo malo, porque Él es el dador de la ley. ¿Quién más que Él que puede juzgar las cosas? Él puede decir a los hombres, esto es bueno y esto es malo. Pero hay otro sentido de juicio que nos habla del juicio venidero, del juicio que un día vendrá a toda esta humanidad. La condenación y el juicio de este mundo está establecido. Ya los hombres están condenados por su pecado y todos los hombres se presentarán un día delante de Dios, no habrá acepción de personas. Cristo vino a rescatar, vino a traer salvación en su primera venida. El pasaje de Isaías 61 nos recuerda esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. Pero
En Isaías 61 dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Eso era una promesa que estaría para su segunda venida. El Señor nuestro Dios traería juicio. Yo no le juzgo ahora. Yo no le juzgo ahora, pero le juzgaré después. Mis palabras, que son eternas y no pasarán, estarán ahí el día del juicio final y serán las mismas que yo les estoy diciendo a ustedes. No cambiará mi juicio. Lo que ahora es dicho es una sentencia firmada para los que no creen, y se ejecutará el juicio para aquellos que no creen hoy. Ese juicio vendrá. No les juzgo hoy, pero les juzgaré un día. Y mis palabras estarán ahí, como las he dicho el día de hoy. También Cristo habla de rechazar. Esto es despreciar, no importarle, es tener en poco, es consciente de no creer. Es un no recibir las palabras de Cristo. Es no recibir las palabras del Padre. El ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios. Es la responsabilidad del oyente. Es la responsabilidad de todos los que estamos aquí. A todos los que Dios ha congregado. Usted en la mañana escuchó el mensaje. ¿Qué va a hacer con ese mensaje? Esa es la responsabilidad del oyente. ¿Qué va a hacer usted con ese mensaje? Usted está escuchando hoy el mensaje. ¿Qué va a hacer con ese mensaje? ¿Lo va a creer o lo va a rechazar? Usted tiene una responsabilidad delante de Dios y será juzgado por esa responsabilidad. Será juzgado. No importa que usted haya sido el presidente de la nación más importante o el hombre o mujer más pobre, el que haya pasado muchos sufrimientos en esta vida. Si fue alguien que vendió sus bienes y los dio a otros, si ayudó en la conservación de los bosques, si fue la persona que ayudó a muchos con una vacuna o un tratamiento médico, si fue alguien que no estuvo en drogas o nunca participó en algún robo, no importa. El tema es aquí, ¿creyó a Cristo y sus palabras o la rechazó? Solo hay un camino, solo Cristo por la fe. Guardar sus palabras es la característica de los que son sus discípulos, han creído en Él. Para los que han creído hay vida eterna. Para los que han llegado a la fe, las palabras de Cristo son su ley y su vida. Aunque no lo vean físicamente, sus palabras escritas son la voz del Dios viviente. En relación a esto hay un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento. Hay muchos lugares donde el Señor nos habla acerca de guardar y escuchar su voz. Pero hay un pasaje muy interesante en el libro de 1 de Samuel, cuando Samuel, el profeta, le dice unas palabras a Saúl, el rey. Y él le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Él debía de esperar. Pasan unos días y comienzan los filisteos a reunirse. 30,000 hombres de guerra preparados contra Israel. Y Saúl comienza en una desesperación. No viene, ¿qué pasará? Momento de prueba, ¿verdad? Momento de prueba, ¿qué pasará? Ya sé lo que voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer ese sacrificio. Se alista, prepara el sacrificio, lo hace todo. Y en el justo momento que está terminando, adivinen quién llega. Llega Samuel. Y le dice: ¿qué haces, ¿Qué haces, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vamos a buscar 1 de Samuel 13. 1 de Samuel 13. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú
no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Oyó Saúl las palabras de Dios de parte del profeta? Sí las escuchó, pero no las guardó. Saúl se asustó por la gran cantidad del ejército. Aún el pueblo lo estaba presionando y le hablaba. ¿Qué vamos a hacer? Presionado. ¿Qué podemos decir en relación a esto? Cuando Dios habla, aunque el mundo hable, yo le voy a escuchar a Dios. Y aunque esté en la presión más terrible, mi deber es escuchar a Dios. Pero no solamente escucharle, sino que mis actos muestren que le he escuchado. Voy a guardar lo que Dios me ha dicho y voy a hacer conforme Él me ha dicho. Hay una relación directa en esto. No solamente oír, sino también obedecer. El que guarda, el que escucha, obedece al Señor. No son cosas separadas, es lo mismo. Dios determinó el fin del reino de este hombre, porque no guardó lo que Jehová le mandó. Algunas aplicaciones en cuanto a lo que hemos escuchado en esta tarde de este pasaje en Juan capítulo 12. Creer a Cristo. Creer a Cristo asegura completa libertad y vida eterna. Cuando Cristo habla no son simples palabras o promesas, son las promesas y las palabras de Dios. Cuando una persona cree a Cristo, esa persona recibe la promesa de que Dios está con él. Porque creer al Hijo es creer al Padre. Nuestras palabras cambian, no tienen poder permanente, no tienen permanencia. Hoy podemos decir una cosa y después darnos cuenta que estábamos equivocados. Pero las palabras de Cristo tienen un carácter eterno, fiel y poderoso, porque están aseguradas por el Padre y por el Hijo. Una de las evidencias de que una persona ha creído en Cristo es que esa persona ya no vive en tinieblas. Ya no seguirá esclavo a sus pecados, sino que tendrá libertad porque Cristo es la luz. Ahora puede ver cómo el pecado lo tenía atado a una vida de maldad, a una vida sin esperanza, a una vida donde servía a todo aquello opuesto a Dios. El camino que llevaba lo llevaría a la muerte eterna, pero en Cristo ha recibido luz. Comienza una vida de andar en luz y permanecer en las tinieblas ya no es su vida. Ahora anda en la luz. La vanidad, la lujuria, la desobediencia son dejadas atrás. Es libertado porque ahora camina a la luz de la palabra de Dios. No permanece en tinieblas, Cristo lo asegura. Todo aquel que sigue amando su pecado, que sigue en la práctica de sus pecados, esa persona no ha creído en Cristo, porque el que cree en Cristo, por Cristo es libertado. Porque Cristo hizo lo necesario para libertarle en la cruz del Calvario y darle libertad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Cuando en Estados Unidos se abolió la esclavitud, aún después de que se dio la declaratoria, aún en los estados que se dio la declaratoria de libertad, muchos esclavos todavía seguían en la esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque no habían escuchado y no sabían que había una declaratoria firmada por el mismo presidente que los hacía libres. No sabían. Pero hoy hemos escuchado palabras maravillosas, palabras de vida, que el que cree en Cristo no permanece en tinieblas, es libre por Cristo. Ya no es esclavo de ellas, ahora es libre por Cristo. Cristo aseguró libertad y no hay acepción de personas. Para todo aquel que cree en Él, recibe libertad y vida eterna. Es la promesa para los que creen, la promesa de Cristo le seguirá aún más allá de la muerte. Su promesa de vida lo llevará directamente a Dios. Las tinieblas eternas no le alcanzarán porque Cristo logró la vida para él. Cristo cumplió las palabras del Padre y Él aseguró vida para su pueblo. Le pregunto, ¿tiene usted vida eterna? ¿Tiene usted libertad? Crea en Cristo,
confiese sus pecados y crea que Cristo logró libertad para todo aquel que cree. En segundo lugar, escuche y guarde su palabra porque Él volverá. Para los que han tenido la bonita oportunidad de viajar en avión, o para aquellos que han visto una película, hay algo que sucede antes de que el avión despegue. Hay una persona que se para en el pasillo y comienza a hablar. Esa persona le indica a usted cómo ponerse o cómo abrocharse el cinturón. Esa persona también le indica a usted cuáles son las salidas de emergencia. Esa persona también le indica que hay un paquete debajo del asiento o al frente que usted debe tomar. Le dice que hay algo para ponerse en caso de que el avión caiga en el agua. Que si falla el sistema automático, usted puede inflarlo para poder salvarse. Que si hay un problema en el aire, en la cabina, ahí en el avión, va a bajar de arriba una mascarilla que también usted puede ponerse en caso de que falte el aire. Y que usted también debe ayudar a otros que no puedan a ponérsela. Pero mientras que todo eso está pasando, algunos están viendo el celular, están viendo por la ventana, está hablando con su amigo, está viendo la revista, está haciendo cualquier otra cosa. Es la persona más ignorada en ese momento. Pero ya cuando el avión está en vuelo, si algo pasa, todos van a querer recordar lo que esa persona dijo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo era el asunto aquí? ¿Cómo era el paquete aquí? ¿Cómo era esto que ella dijo? ¿Cómo fue? Este mundo rechaza las palabras de Cristo. Este mundo vive su mundo y vive su vida, amando este mundo y las cosas de este mundo. Ay, ¿qué será de la vacuna? ¿Y qué será del COVID? ¿Qué será de la economía mundial? Uy, ¿qué va a pasar con los mares tan contaminados? Ay, y esto, y lo otro. ¿Y qué pasará si las redes se caen un día y me quedo sin WhatsApp? Casándose y dándose en casamiento. Como la Biblia dice que era en los días de Noé. Viviendo su vida, viviendo su mundo. Pero la Biblia dice que un día vendrá el Señor de gloria. Y aquellas palabras escuchadas que fueron rechazadas, los hombres las querrán volver a escuchar, pero ya no habrá tiempo. ¿Qué será de ti ese día? ¿Qué será de ti cuando venga ese día de juicio? Te pregunto, ¿qué será de ti el día que rechaces las palabras de Cristo? Él viene. El Señor viene. Dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese día que Cristo venga, Él traerá juicio a este mundo y a todo aquel que rechazó sus palabras. ¿Qué harás ese día? Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Versículos 5 al 11. Romanos 2, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad.
Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Justo juicio de Dios. Dios pagará a cada uno conforme su maldad. Juzgará a las naciones en su Hijo. Ese día será terrible para todo pecador no arrepentido. Ese día será terrible para todos los que rechazaron a Cristo y le ignoraron. Dios no hará acepción de personas. No importa si es rico, pobre, grande o pequeño, mujer o hombre, joven o anciano, enfermo o con salud. Ese día será terrible porque será el juicio final, donde el juez de toda la tierra manifestará su gloria en los que se salven y en los que se perderán para siempre. Te pregunto, ¿sigues ignorando a Cristo? ¿Sigues oyendo pero no obedeces y no crees? Te pregunto a ti que dices creer en Cristo, que puedes afirmar cosas de Dios y que dices creer en Dios, ¿le estás obedeciendo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿O simplemente lo ignoras y vives de las apariencias? ¿Guardas el día de reposo porque realmente para ti es algo tan maravilloso y tan hermoso? ¿O solamente por una rutina? ¿Te vistes de cierta manera el domingo, pero en los otros días de la semana vistes como los demás del mundo? Mostrando cosas que no debes demostrar. Y niños, el día domingo, ay, qué obediente se ve a sus padres, pero el resto de la semana, tú dices creer en Dios, escucha su voz, pero no guardas su palabra. Cuídate de ese engaño, porque los que oyen su voz también guardan sus mandamientos y le obedecen. Porque no es la voz de un hombre, es la voz de Dios la que está hablando. Ese día Cristo volverá. Unos serán juzgados y condenados para siempre y otros serán justificados y librados de la ira venidera, porque estaban en Cristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. El creyente espera ese día. Espera ese día con gozo. Espera el día de Cristo en que Cristo vuelva. Verá a su amado Salvador. Ese día por el Espíritu Santo nos serán recordadas una vez más las palabras: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas palabras escritas en Juan, en mis palabras, el mundo no ve a Cristo, pero sus palabras permanecen. Cristo está en los cielos, pero sus palabras permanecen. Serán juzgados por rechazar a Cristo y su palabra, pero el cristiano con gozo querrá escuchar esas bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida de su Salvador. Y no solamente las escuchará, sino que verá a su Salvador. Verá a su Salvador. No nos cansemos pues de anunciar este mensaje, el mensaje del Evangelio como nos fue dado. Muchos lo rechazarán, pero otros creerán porque el Señor lo aseguró. Vamos a buscar Juan capítulo 17, versículos 20 al 24. Juan 17, versículos 20 al 24. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No solamente escucharemos, sino veremos la gloria de nuestro Señor. Qué día más maravilloso ese. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos has dado para escuchar tu voz nuevamente. Pedimos que podamos escuchar sus palabras y no solamente escucharlas, sino guardarlas y obedecerlas. Qué terrible es la condición de aquellos que rechazan hoy tu palabra. Qué responsabilidad de aquellos que rechazan tu voz. Ten misericordia. Día terrible para la humanidad aquel día en que tu Hijo vuelva a este mundo. Oh Señor, pido que tengas misericordia de muchos, que muchos vengan a ti, que en esta tarde los que han escuchado tu voz crean en ti, crean en tu Hijo. Gracias, oh Dios, porque en tu Hijo Jesucristo somos salvos de la ira venidera. Gracias por aquel que pagó el precio. Gracias por aquel que nos ha justificado. Buen Dios y Señor, llévanos con bien ahora a nuestros hogares, meditando en lo que hemos escuchado tanto en la mañana como en la tarde. Que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen y te honren, y podamos llevar una vez más este mensaje de la cruz a muchos, para que muchos crean. Damos gracias y en tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén.